quienes participan hoy de esta conferencia. Es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Claudia Castro. Yo soy psicóloga, creadora de Descubre tu mejor versión. Este es un espacio especializado en servicios de psicoterapia y psicoeducación orientados a las personas que están en proceso de recuperación, bienestar emocional y abordaje de las adicciones. Hace 11 años, pues me apasiona este tema y he empezado pues a trabajarlo y a conocer no solamente desde la parte clínica, la enfermedad, sino también desde la parte espiritual. Así que me atreveré a tocar algunos temas relacionados con esta parte, con esta área del ser humano. Agradezco profundamente también a los organizadores, ¿no? Por esta invitación tan bonita que me han hecho hace algunos días y que sin duda, pues, para mí es una gran oportunidad de acompañarlos y tener esta conversación tan significativa alrededor de este tema. No sé si alguno de ustedes en algún momento de su proceso se hayan hecho esta pregunta. ¿Quién soy yo sin el alcohol? ¿Sí? ¿Vale la pena que en el desarrollo de esta conferencia estemos meditando sobre las posibles respuestas que tengamos a esta pregunta? De mi parte, pues me voy a encargar de mostrar que el dejar de consumir significa un descubrimiento de la mejor versión de una persona en estado de sobriedad y vamos a tocar tres puntos importantes que son la identidad, el propósito y la recuperación. También es importante que nos centremos en reflexionar sobre qué queda de mí cuando el alcohol deja de ocupar el centro de mi vida. ¿Sí? Hay muchos que mientras están en el consumo consideran que no podrían vivir sin el alcohol, que una vida sin alcohol es una vida aburrida, una vida no es vida, no es vida sin el alcohol, ¿no? Sin embargo, lo que nos dicen tanto la literatura de ustedes como la literatura científica es que la recuperación no consiste únicamente en dejar de consumir, ¿no? Implica en vivir una reconstrucción de la identidad, en identificar y sanar ciertas heridas emocionales, que hoy en día está de moda, pues hablar de las heridas de infancia, también recuperar vínculos y roles, porque pues el alcohol tiene ese poder, ¿no? De desconfigurar los roles que una persona pueda tener, tanto en la parte familiar como laboral como social, y en la recuperación pues estos vínculos se van a reconfigurar. También redescubrir capacidades y aprender a vivir desde una versión un poco más auténtica, consciente, espiritual y libre. Entonces, a lo largo de esta conferencia abordaremos precisamente eh, cómo la sobriedad puede convertirse no solamente en un proceso de recuperación, sino también en una oportunidad de transformación personal, un camino de crecimiento emocional, una reconstrucción del propósito de vida. Y he escuchado a algunos de ustedes que la sobriedad ha significado también un renacer. Es como si de lo que hablan en Semana Santa, ¿no? Que Jesús resucitó. Y prácticamente pues la sobriedad puede también asimilarse a este proceso. Desde Descubre tu mejor versión trabajamos, ¿no? Para acompañar a las personas en condición de adicción, sea de sustancia, comportamiento y a sus familiares, ¿no? En el fortalecimiento de la salud mental. Promovemos herramientas psicológicas para desarrollar bienestar, autonomía y una vida con mayor equilibrio y sentido. Entonces, esperamos que este espacio les aporte reflexión, esperanza, herramientas útiles para comprender que sí es posible construir una nueva historia y descubrir una mejor versión de nosotros mismos. Así que nuevamente sean todos bienvenidos. Para entrar en materia, pues vamos a identificar algunos conceptos
pero no desde la concepción o la definición que haga un ser humano desde su parte intelectual o científica, sino más bien dándole un tinte espiritual para poder conectarnos mejor con el programa de recuperación, unidad y servicio que nos ofrece Alcohólicos Anónimos. Entonces, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de la comprensión profunda que tenemos de nosotros mismos como seres creados y amados incondicionalmente por Dios y definiéndonos por la relación con Él, más que por nuestros logros externos. Entonces, ni las opiniones ajenas o las posesiones materiales. Este es un cambio, obviamente, de perspectiva porque la identidad desde el consumo está dada primero porque se pierde la condición de ser humano, mucho más de ser creado, ¿no? Una persona cuando está en el consumo, pues es definida como un borracho, una borracha, una irresponsable, un vicioso. Y en últimas, el alcohol tiene el poder de que un ser humano pierda su identidad y vuelva incluso hasta un estado de salvaje. Cuando la persona inicia su proceso de recuperación, entonces la primera respuesta es, ¿quién soy yo sin el alcohol? Vuelvo a ser humano, vuelvo a mi condición de ser humano. Algunos puntos claves sobre el tema de la identidad espiritual son, entonces, primero, un fundamento divino, ¿sí? No es algo fabricado por el hombre, sino que es algo otorgado por Dios como cada uno de ustedes lo entienda, ¿no? O su poder superior, como lo define. También un punto clave es la seguridad y el propósito. Se conectan aquí identidad y propósito al entendernos o al entenderse como amados incondicionalmente y nos libera o los libera de la necesidad de aprobación humana y de encontrar estabilidad. De igual forma, la identidad tiene un punto clave que es el estilo de vida, y esto se manifiesta a través de un carácter progresivo y acciones alineadas con la voluntad de Dios. Yo he leído que en sus textos que dice que el programa es un estilo de vida y lo podemos comparar con muchas tendencias que han salido en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay un estilo de vida basado en el running, ¿no? Eso significa que las personas eh, corren diariamente, participan en carreras, cuidan su alimentación, eh, buscan un entrenamiento grupal o personal, profesional, para poder tener un buen desempeño, ¿no? Un estilo de vida es algo que hacemos día a día y lo que se sugiere es que el programa sea asumido de esa manera, como un estilo de vida. En Alcohólicos Anónimos, la definición espiritual del principio de la identificación o de la identidad, ¿no? Que ustedes lo conocen muy bien y en su guía de información pública lo socializan y lo viven cada reunión cuando dicen es que me identifiqué con esta persona o es que hice identidad con esta persona, significa o se basa en la conexión profunda, empática y que es de un alcohólico a otro alcohólico y eso hace que el individuo que llega a un grupo rompa su aislamiento individual permitiéndole reconocer su propia enfermedad en la historia de otro y encontrar esperanza. Entonces, eh, es muy importante cuando las personas en Alcohólicos Anónimos se presentan y se identifican y se declaran como enfermos alcohólicos, ¿sí? Es el reconocimiento de que solo un alcohólico puede identificarse con otro alcohólico. Y en el texto que ustedes tienen, que se llama El lenguaje del corazón, dice que este tipo de identificación es como encontrar a su alma gemela, no por temas románticos ni amorosos, sino
porque a través de la historia que uno le comparte al otro, pues le evita el sufrimiento, eh, más enfermedad e incluso la muerte. El texto básico clasifica la historia alcohólica como un tesoro. Entonces, a veces hay un poco de confusión con esto, ¿no? Porque dicen, no, pues es que esto ya pasó, yo para qué voy a recordar esto, ya esto es, acá hay una frase que usan en Colombia que el pasado es un cheque cancelado. Eso significa pues que una persona después de que paga una deuda ya no se vuelve a acordar nunca más de ella. Pero en realidad, si buscamos tener una identidad basada en los principios de Alcohólicos Anónimos, lo que debemos hacer es precisamente lo contrario, usar la historia como el tesoro que le va a permitir a otro librarse del sufrimiento y de la muerte. La identidad tiene unos aspectos claves desde una perspectiva espiritual que son, primero, pues la ruptura del aislamiento, que ya les comentaba un poquito de eso. No solamente disuelve la soledad, sino también el egoísmo, porque una persona que tiene problemas con el alcohol y todavía no conoce Alcohólicos Anónimos, tiene la sensación de ser la única persona que sufre o que sufre de esa manera o que tiene ese tipo de problemas. Y lo que hace la identificación es conectar el espíritu del recién llegado con el de los otros miembros, que generalmente son veteranos, y también con el grupo. Y esto en sí mismo está considerado como un despertar espiritual, ¿no? Eh, Segundo aspecto clave, fundamento de la igualdad y la unidad. La identificación elimina las diferencias de estatus social, económico o de personalidad, situando a todos los miembros en un nivel espiritual de igualdad porque todos están en la misma condición de enfermedad que es el alcoholismo. De igual forma, tenemos este aspecto clave que es la aceptación y la humildad. Al identificarse con las experiencias de otros, un alcohólico puede aceptar su propia condición y empieza a desarrollarse en él el sentimiento de impotencia que es tan importante para llevar a cabo el primer paso. Y también ayuda a desarrollar humildad el reconocer que una persona necesita ayuda externa. Mientras la persona que llega al grupo o esté consumiendo piense que es capaz con esta enfermedad por sus propios medios, es muy poco lo que se puede hacer por ella. También tenemos otro aspecto clave que es la fuente de fe y esperanza, lo que genera la identidad, porque se ve a otros lograr la sobriedad. ¿Sí? El nuevo comienzo empieza a creer en la posibilidad de su propia recuperación, lo que constituye el inicio de la fe en un poder superior y ahí nos vamos acercando también al segundo paso. De igual forma, la identidad es una acción de servicio porque es el motor del paso 12, donde los miembros comparten sus historias para ayudar a otros creando un vínculo espiritual que refuerza la sobriedad no solo del que comparte, sino también el que recibe. Entonces, como para que nos quede el concepto y cerrar el tema de la identificación. En resumen, la identificación espiritual es el puente que permite a un alcohólico salir de sí mismo y unirse a una comunidad mundial, como es Alcohólicos Anónimos, transformando el dolor individual en una experiencia compartida de recuperación. Y es ahí, solo ahí, en donde le puede usted empezar a hallar algún sentido a tanto dolor y a tanto sufrimiento. Entonces, sin duda, pues la identidad desde lo espiritual tiene un significado muy rico que es muy importante desarrollarlo. ¿Sí? No es fácil llegar a un grupo de alcohólicos anónimos. Después de llegar, no es fácil que una persona se declare o acepte ser alcohólica.
Tampoco es fácil desarrollar el sentir de pertenencia a una comunidad espiritual mundial que es Alcohólicos Anónimos. Eh, Les puede tardar años, ¿no? Y conozco pues en la consulta varios, dicen, no, pues sí, muy chévere, me han ayudado, pero a mí me da pues mucha vergüenza. Hay mucho miedo al estigma, ¿no? Al rechazo. Porque pues la ignorancia se ha encargado de pronto de hacer de Alcohólicos Anónimos una imagen que no corresponde. Hay personas que piensan que en Alcohólicos Anónimos la gente va como a beber de forma controlada o a beber de a poquitos, o cuando de forma desafortunada pues miran que una persona va a Alcohólicos Anónimos y vuelve a beber, entonces inmediatamente pues la conclusión es que el programa no funciona. Sin embargo, la invitación siempre es a las personas enfermas de alcoholismo que pertenecen a esta maravillosa comunidad a desarrollar la identidad, a desarrollar el sentido de pertenencia, y eso pues les va a ayudar en todo su proceso de descubrir en ustedes una versión que no conocían. El segundo concepto tiene que ver con el propósito, pero de igual forma con un propósito espiritual. Este propósito es la búsqueda de sentido, conexión y trascendencia más allá de lo material. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ejemplos de propósitos en lo material. No, pues yo quiero tener mi casita propia para vivir ahí con mi familia. Y está muy bien, ¿sí? Tener este tipo de propósitos. O en lo profesional. No, pues yo quiero alcanzar el mayor nivel académico que me sea posible para tener el mejor empleo y los mejores ingresos. ¿Sí? Estos son ejemplos de buenos propósitos en lo material. Sin embargo, en lo que respecta al alcoholismo, dice que este propósito debe estar enfocado al crecimiento interior, al amor al prójimo, en este caso el hermano enfermo, y bueno, el hermano y la familia, ¿no? Está incluida. Y la unión con lo divino. Implica alinear la vida diaria con valores elevados, cultivando la gratitud, la oración y el servicio para alcanzar la paz interior y la plenitud. En resumen, el propósito son dos valores hermosos que tienen ustedes como comunidad, que son el amor y el servicio. Cuando en el propósito nos habla de cultivar valores diarios, estos están relacionados principalmente con encauzar los instintos y mejorar de forma progresiva en los defectos de carácter, ¿sí? Significa este propósito pasar de los defectos a las virtudes del carácter. Recordemos que son 7 y que si padecemos de soberbia, pues en lo que tendremos que trabajar es en la humildad, la cual pues básicamente consiste en reconocer nuestras propias limitaciones y valorar a los demás en lugar de buscar ser superiores a los demás. ¿Sí? Vaya tarea, dice uno de sus textos, ¿cierto? Pero de que es posible. Como les digo, mejorar de forma progresiva, paulatina, en unos más rápido, en otros más lento, pero se puede lograr, ¿no? Entonces, para el defecto de la avaricia, pues necesitamos desarrollar el valor de la generosidad, que nos invita a compartir y dar bienes o ayudar a quien lo necesita en lugar de acaparar o acumular dinero o bienes materiales. También con respecto al defecto de la lujuria, pues tenemos el valor de la castidad o la pureza. En este sentido nos llaman a dominar los apetitos sexuales y respetar la propia dignidad
y la del prójimo. Básico, pues, conocer, así como conozco que hay 7 pecados capitales, también hay 7 virtudes, porque muchas veces desconocemos esta información y al desconocerla, pues necesitamos que esté primero en la mente, después pase a la emoción y después pase al espíritu. Y la forma de que esté en la mente es aprendérmelas de memoria. Es un ejercicio sencillo. ¿Qué es lo contrario a soberbia? Humildad. ¿Qué es lo contrario a avaricia? Generosidad. ¿Qué es lo contrario a lujuria? Castidad. ¿Qué es lo contrario a la ira? Pues la paciencia. ¿Sí? La paciencia nos dice que es controlar la furia y reaccionar con calma y mansedumbre ante las ofensas. También tenemos aquí la gula versus la templanza o la moderación. Este valor nos habla de consumir alimentos y bebidas con medida y autocontrol. También tenemos el defecto del carácter de la envidia versus la caridad o fraternidad, que de eso sí que hablan en Alcohólicos Anónimos, la fraternidad de Alcohólicos Anónimos. Esto significa alegrarse por el bien ajeno y fomentar el amor al prójimo, superando el rencor. Por último, tenemos a la pereza versus la diligencia. Esta nos llama a actuar con prontitud, esfuerzo y dedicación ante nuestras tareas y responsabilidades. ¿Cuáles son los aspectos claves entonces del propósito? Recuerden que al final de la sesión, si tenemos preguntitas, pues las podemos desarrollar. Espero que tengan papel y lápiz y las vayan tomando, que no se les vayan a olvidar. Entonces, como aspectos claves del propósito tenemos, primero, la conexión divina. Nos toca buscar la unión con Dios, como lo entiendan, a través de la gracia, la oración y una vida de fe. La conexión divina también puede ser alcanzada por el propósito que nos plantean en Alcohólicos Anónimos y es no beber y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. Y también el texto básico nos habla como de un propósito general en donde nos dice que debemos, todos ustedes y el que lea este texto, ponerse en las mejores condiciones posibles para servir a Dios y a los semejantes. También tenemos la importancia acá nuevamente del servicio y el amor, y es que el propósito a menudo se manifiesta en amar al prójimo y realizar actos de servicio, cultivando las virtudes como la paciencia y la humildad. Por eso es muy importante hacerse miembro de un grupo o hacer conciencia o tener un grupo base. ¿Mm? Porque mientras una persona sea visitante, como por ejemplo cuando vamos a visitar a algún familiar, pues siempre vamos a esperar ser servidos, porque no está bien visto que yo vaya a involucrarme en los servicios de otra familia. Pero en el momento en que hago conciencia base o soy miembro o usted es miembro de un grupo de alcohólicos anónimos, pues ya usted hace parte de los servidores de confianza y usted ya puede, lo primero, el primer servicio pues que yo entiendo realizan es pues la cafetería, el aseo, la coordinación de la reunión y ya luego pues pueden avanzar en los servicios que hacen como comité. Entonces es muy importante saber eso, ¿no? O sea, mientras no me sienta miembro, siempre voy a ser visitante. También nos habla del desarrollo interior que implica un viaje de autoconocimiento para manifestar la propia divinidad interior o vivir de acuerdo con el propósito del poder superior. También nos habla de la importancia, el propósito nos habla de la importancia de la trascendencia, que significa superar el enfoque puramente material o individualista para actuar conforme a valores superiores que ya los mencionamos.
Y nos habla de unas acciones prácticas, o sea, que tenemos que tener un plan de vida que incluya un estudio espiritual. En este caso, ustedes tienen 36 principios supremamente ricos en espiritualidad, la meditación, que también está incluida en su programa, la generosidad y la gestión del tiempo para el crecimiento personal. ¿Qué nos dice un texto bien bonito de ustedes que recibí, que revisé en estos días, ¿no? Y es que se llama la gran responsabilidad. Habla de un propósito auténtico, elevado y constante, que toda persona en Alcohólicos Anónimos debe trabajar. Y dice que es un pasar de dejar una marca para el mal, que fue lo que sucedió durante el alcoholismo activo, para dejar una marca para el bien, que es lo que se puede conseguir en sobriedad. Tener un sentido del deber de cumplir con el destino asignado por la providencia para mejorar el mundo, ¿sí? Ahí hay un texto que pues también invita a la reflexión a través de preguntas y nos dice, ¿hasta qué punto nos hemos beneficiado de la experiencia? ¿Mm? Eh, y vuelvo a la importancia de compartir siempre la historia, ¿no? Hay cosas pues que sí dan mucha vergüenza y demás, o que hay personas que dicen, no, yo eso no me quiero acordar, pero la invitación es aprender las lecciones de los defectos y los fracasos y de las emociones desatadas que generan aflicción. Esta es la materia prima que Dios usa para forjar a los alcohólicos. De igual forma, es importante identificar cuáles son las percepciones erróneas y falsas glorias que se ha sacado del pasado para el detrimento futuro. Una reflexión bien importante que hace este texto y es que el núcleo del propósito de Alcohólicos Anónimos está condensado, está resumido en una sola palabra y es la sobriedad. ¿Qué significa? Abstinencia más una quietud relativa a las motivaciones falsas subyacentes a la forma de beber. Este tema del propósito últimamente ha tomado mucha fuerza en mi área. Hay muchas personas que están perdidas en su desarrollo personal, no saben quiénes son, ni para dónde van, ni qué quieren hacer con sus propias vidas. Entonces, siéntanse afortunados de saber con claridad ustedes cuál es ese propósito. ¿Sí? No tienen que asistir a coach, ni tienen que asistir a conferencias que dictan grandes speakers que hablan del propósito y tocan culturas de otros lados, hablan del Ikigai, que en el Japón, no sé qué, no. Aquí es la sobriedad y es la sobriedad en su más amplio alcance, que significa la práctica de todos los principios en todos los asuntos de su vida. Esto les concederá una nueva libertad bajo Dios a cada vez más personas y por supuesto a las generaciones que están por venir, porque cuando dentro de una estructura familiar que viene marcada por el alcoholismo, ¿sí? Bisabuelo alcohólico, abuelo alcohólico, papá alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico, que llega a Alcohólicos Anónimos, pues abre una brecha en la estructura familiar y ya entonces las generaciones que están por venir tienen dos opciones, la vida alcohólica y la vida en sobriedad. Bueno, y finalmente el tercer concepto que nos habla sobre recuperación espiritual.
¿sí? Porque hay una recuperación, cuando usted va a un hospital mental le hablan de una recuperación, ¿no? Pero eso es una recuperación más de tipo mental, psíquica, psicológica, física, psiquiátrica, pero necesitamos alcanzar también esta recuperación espiritual que aborda la raíz del vacío emocional y existencial de un alcohólico, complementando los tratamientos médicos con prácticas que fomentan la conexión interior, el propósito y la paz, ¿no? Entonces, esta sensación integral incluye algo que ustedes tienen bien establecido en el paso 11, que hay que practicarlo, ¿no? Meditación, ojalá en tiempo de silencio, que es una muy buena forma de ver cómo está la mente, ¿no? El estado mental del día. La oración, el grupo de apoyo y la reconexión con nuestros valores, permitiendo superar la adicción no solo con voluntad, sino con propósito. Porque pues lo primero que se usa es la fuerza de voluntad, ¿no? Pero resulta que la fuerza de voluntad es como coger una piedra así y estar ahí muchas horas hasta el momento en que usted se cansa y suelta la piedra. Entonces la fuerza de voluntad no es suficiente para conservar la sobriedad. Aparece luego el concepto de buena voluntad, ¿sí? Que es tener una disposición de espíritu a hacer algo aunque no quiero hacerlo y a disponer todo el ser para hacerlo. Entonces, y aquí ya nos hablan de una recuperación no solo con esta voluntad humana, sino también con un propósito divino. Nos habla pues que la recuperación espiritual tiene unos fundamentos. Primero es la reconexión interior, porque van a vivir o ya han vivido, algunos ya han pasado por esto de un combate entre el aislamiento y la soledad, o sea, un vacío espiritual que se sana reconectando con el poder superior o el propio ser interior. También tenemos como fundamento el sentido de propósito, que es ayudar a encontrar un para qué vivir, esencial para superar conductas adictivas. Recuerden que el para qué, de acuerdo a su literatura, es no beber y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. Y también nos habla de una sanación integral que combina métodos tradicionales con herramientas espirituales para lograr una recuperación profunda, no solo física. ¿Mm? Eh, este tema de la sanación integral es importante, ¿no? Hay algunas personas que, mmm, fruto de la práctica de los principios de Alcohólicos Anónimos, han necesitado complementar su proceso con ayuda espiritual de algún sacerdote o pastor, dependiendo pues de la creencia, y les ha funcionado muy bien. De igual forma, han necesitado también la ayuda profesional para ahondar en ciertos temas, para tratarlos con ciertas técnicas o métodos eh, que de pronto dentro de Alcohólicos Anónimos no los podemos encontrar tan precisos. Lo cierto es que si una persona empieza a caminar con los 12 pasos, el programa le va a ir pidiendo y le va a ir dando y le va a ir orientando sobre cómo debe desarrollar esta recuperación espiritual. Importante, pues recordarles es que es nada que hacer. Las prácticas claves para el despertar espiritual o para la recuperación están la meditación, el mindfulness, tenemos unos ejercicios de respiración que ayudan a calmar la mente y reducir la ansiedad. Son supremamente fáciles, encontramos en YouTube miles de ejemplos, lo importante es llevarlo a la práctica diaria. ¿No? La oración y la fe, muchas personas encuentran fuerza y guía en la espiritualidad o en la fe religiosa. Y también los grupos de apoyo que nos ayudan a compartir experiencia y nos enseñan de responsabilidad y apoyo mutuo. Los valores y las virtudes, ¿sí? ¿Por qué no hay una recuperación real desde las
cuando se basa en las emociones, porque las emociones son muy volátiles, las emociones son muy cambiantes. En un día, un ser humano puede experimentar muchas emociones dependiendo de las circunstancias, de lo que esté viviendo, ¿no? En cambio, los valores y las virtudes permanecen. ¿Sí? Entonces, importante recuperar la honestidad, la humildad y el amor propio. Tenemos unos beneficios eh, de la espiritualidad en el proceso. Uno, pues una resiliencia duradera. La resiliencia es la capacidad que tenemos para superar los problemas o crisis. Entonces, esto ayuda a fortalecer el carácter, ¿no? Para evitar las recaídas. También hay un beneficio que es la sanación emocional, porque pues se pueden liberar de traumas y culpas y se facilita el perdón a uno mismo y a los demás. Y la reconstrucción de la vida, transformar la visión de la vida centrándose en un bienestar a largo plazo y relaciones saludables. La recuperación espiritual no excluye la ayuda profesional. ¿Sí? Hay muchos que dicen, no, yo con el programa tengo, con el programa me basta, yo solo el programa, nada más que el programa, pero resulta que en su texto básico, en la opinión del médico, el doctor Silver recomienda 3 veces la hospitalización. ¿No? Y pues cada vez más hay consulta en psicología y en psiquiatría para el tema de la adicción porque necesitamos trabajar todas las áreas, la mente, la emoción, el espíritu, y resulta que para la recuperación espiritual no excluye la ayuda profesional, sino que la potencia. ¿Mm? Recordemos también que en el texto básico nos habla de los tipos de alcohólicos y nos habla de unos que son psicópatas, otros que son maníaco-depresivos, otros que son normales en todo excepto en su forma de beber, y estos son conceptos netamente psicológicos y psiquiátricos que hay que abordarlos sin miedo, hay que trabajarlos, porque si se trabajan, usted puede ser un maníaco depresivo en remisión, ese es un concepto en donde usted tuvo unos episodios de este trastorno, pero en la actualidad no manifiesta síntomas, entonces está en remisión. No está curado porque ustedes saben que el alcoholismo es incurable y estos trastornos también son crónicos, pero gracias a la intervención profesional están como congelados, igual que el alcoholismo. Entonces, la invitación que les quiero hacer antes de cerrar la conferencia es que la sobriedad es un llamado, ¿sí? El llamado a la sobriedad, que todos quienes padecemos alguna condición médica, física, mental, somos viajeros y que podemos hacer este viaje de forma geográfica en un tiempo y espacio. Eso se hace, por ejemplo, durante el tiempo que se consumió, hubo un viaje y cuando inicia la sobriedad empieza otro. Y también hay viajes verticales, que es buscando de hacia arriba la divinidad, que es también algo que viven muchos miembros en Alcohólicos Anónimos. Para algunos el consumo era su vida normal, sí, era normal beber, emborracharse, los conflictos y demás, pero cuando por alguna u otra razón llegan a un grupo de alcohólicos anónimos, esa vida normal se acaba, termina, inicia el llamado a la aventura, que es dejar de beber o de consumir. Eso se constituye el fin de lo normal para una persona alcohólica. El no saber a qué nos vamos a enfrentar cuando se deja el consumo es algo que se denomina en alguna otra literatura el viaje del héroe, ¿no? Y dice, y nos habla y nos dice que todos hacemos estos viajes. Joseph Campbell habla de este viaje, ¿no? Y que hay unos que son en vía negativa, ¿no? Entonces, cuando está la persona en el viaje del consumo, pues está en vía negativa, pero cuando se propone la sobriedad, ese viaje del héroe cambia a una vía positiva. Entonces, tenemos este llamado a la aventura que nos dice, bueno, disfruten del proceso
respiren y aprovechen y sientan lo que esta experiencia les está dando, ¿no? Entonces, recordar que cuando hay un llamado a la aventura, lo primero que surge en cualquier ser humano es un rechazo. No, no quiero, no puedo, así estoy bien, yo consumo es con mi plata, yo no le estoy haciendo nada a nadie. Es cuando la persona dice, no, yo voy a consumir, conseguir bebiendo y ya, no necesito parar, nada. Pero cuando tiene una llamada a la aventura, pues entonces empieza a sentir que necesita ese cambio, que hay dificultades, que hay problemas, que ya la familia, los jefes, los amigos, todos se unen para decirle que oye, ya estás mal, necesitas parar de beber. Entonces, para entender el llamado a la aventura, a dejar de beber alcohol, se necesita ayuda sobrenatural y todos la han recibido, ¿no? Y esa ayuda llega siempre y cuando usted lo pida de forma buena, justa y honesta. Buena, justa y honesta. ¿Sí? Después de recibir la ayuda sobrenatural, entonces aparece el cruce al umbral hacia lo desconocido. Y es el llamado del alma a la verdadera vocación sin opciones. Todos los que están en un grupo, en una comunidad de estas, pues están llamados a ser alcohólicos anónimos, alcohólicas anónimas. Después de cruzar el umbral hay tres actos. El número uno, que es hacer la voluntad de cada persona. El número dos es que haciendo su voluntad no se siente contento, empieza a enfermar más, tiene más síntomas. Y lo número tres es hacer la voluntad de Él, del poder superior, de Dios, como cada uno lo entiende. Entonces, nos pasa que viene una etapa que se llama el vientre de la ballena. ¿Sí? En este lugar donde se recoge fuerzas y energías para que la semilla de la sobriedad brote. También es un lugar donde los que se llaman dragones, Joseph Campbell lo describe como dragones, que para nosotros son miedos, incluso pueden ser ansiedad o ataque de pánico, eh, aparecen. Y en este texto nos sugiere algo muy bonito, que es conocerlos y hacernos amigos de nuestros miedos, porque ellos nos van a acompañar el resto de la vida. Recordar siempre que este tema tan importante del temor viene del ego, y el ego va a hacer hasta lo imposible para que no conozcamos el alma. El ego tiene una casa en nuestra mente y tenemos que entender de dónde viene el miedo y dar el paso. Hay muchos que les da miedo dejar de beber por lo que vaya a implicar, ¿no? Porque no saben cómo es la vida sin beber. Entonces no dejemos que el miedo creado por el ego nos impida llegar al camino del alma o de la sobriedad. Dar el paso a pesar de y pedir la ayuda, sobre todo la sobrenatural. La duda es como la humedad, nos enseña Joseph Campbell. Se mete y se te impregna en todo, ¿no? Da mal olor, mancha la ropa. No permitas que la duda entre. Y repite, esto es lo que quiero. Te agarrarás de la mano del de arriba y darás un paso hacia la sobriedad sin dudarlo. Luego, pues la vida, la sobriedad también se vuelve una nueva vida, una vida normal, ¿sí? Eh, es un regreso a una nueva vida, a integrarnos nuevamente, a encontrar la libertad de vivir, la alegría de vivir y seguramente va a aparecer un nuevo recorrido. Pero este camino nos sirve para este viaje unirnos a la familia amorosa y fraternal de Alcohólicos Anónimos, a sus principios, sus valores de amor y servicio, y especialmente la fe en el poder superior que nos ayuda a alcanzar esta gran misión que es la sobriedad. La misión se escucha en el presente. Sí, se requiere crear disciplinas que los mantengan en el solo por hoy. Ese es un gran principio, muy importante pues que lo puedan complementar con su práctica de la meditación de la mañana.
Y bueno, los fracasos en estos procesos son materia muy útil para el viaje de un héroe. La persona que sale al inicio del viaje no es la misma que regresa. Aprende, busca sentirse vivo en la experiencia, eh, y recordarles que la recaída hace parte del proceso de recuperación. Si una recaída te permitió tocar fondo y admitir que eres impotente ante el alcohol, pues esa recaída fue una gran bendición. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y quedo atenta a sus preguntas.